Si quieres, puedes activar los subtítulos. Así lo entenderás mejor. Luego, escúchalo de nuevo sin subtítulos. Hola, no sabes lo que me pasó ayer. Tienes que escuchar esto. Fui a mi cafetería favorita por la tarde. Es una cafetería pequeña, muy tranquila. Me gusta ir allí para leer un libro y tomar un café. Siempre hay poca gente y es perfecto para concentrarse. Bueno, ayer estaba sentada en mi mesa, con mi libro y mi café. Todo estaba normal, muy tranquilo. Después de unos minutos entraron dos personas, un hombre y una mujer. Parecían compañeros de trabajo. Se sentaron en la mesa de al lado, muy cerca de mí. Yo no quería escuchar su conversación, pero hablaban un poco fuerte. Al principio hablaban de cosas normales del trabajo, proyectos, reuniones, cosas así. Yo seguía leyendo mi libro, sin prestar mucha atención. Pero de repente el hombre cambió su tono de voz. Empezó a quejarse. Se quejaba de su jefa. Dijo que su jefa era terrible. Usó esa palabra, terrible. Dijo que le daba demasiado trabajo y que nunca estaba contenta con nada. Su compañera, la mujer, parecía un poco nerviosa. Ella intentaba calmarlo. Le decía que hablara más bajo, que la gente podía escuchar. Pero a él no le importaba. Cada vez hablaba más fuerte. Estaba muy, muy enfadado. Él continuó hablando de su jefa. Dijo que las ideas de ella eran malas y que la empresa no iba bien por su culpa. Contó una historia sobre una reunión de la semana pasada. Dijo que su jefa presentó una idea muy mala y que todos en la oficina pensaban lo mismo. Incluso imitó la voz de su jefa para burlarse. Fue un momento muy incómodo. La compañera tenía la cara roja, miraba a todos lados muy preocupada. Yo me sentía mal, no sabía qué hacer, solo miraba mi libro, pero era imposible no escuchar. La situación era muy tensa. El hombre no paraba de hablar mal de su jefa. Dijo su nombre completo. Se llamaba Laura Morales. Él dijo, Laura Morales no sabe nada de este negocio. Justo en ese momento pasó algo increíble. En otra mesa, un poco más lejos, había otra mujer. Ella estaba sola, leyendo un libro, como yo. Llevaba allí desde antes que yo llegara. Durante toda la conversación del hombre, ella no se movió. Estaba muy quieta, muy concentrada en su libro. O eso parecía. Bueno, esta mujer cerró su libro suavemente. Lo puso sobre la mesa, se levantó de su silla muy despacio y con mucha calma. Caminó hacia la mesa del hombre y la mujer. Yo pensé que les iba a pedir que bajaran la voz, pero no. La mujer se paró justo al lado de su mesa. El hombre y su compañera la miraron, sorprendidos. La mujer que estaba de pie era muy elegante. Habló con una voz muy tranquila, nada fuerte. Miró directamente al hombre
y dijo: «Carlos, me parece muy interesante todo lo que dices sobre mis ideas y mi forma de trabajar». Te juro que en ese momento toda la cafetería se quedó en silencio. El hombre, Carlos, se puso completamente blanco. Parecía que había visto un fantasma. No podía hablar. Abrió la boca, pero no salieron palabras. La mujer era su jefa. Era Laura Morales. Ella estaba allí todo el tiempo escuchando cada palabra. La jefa, Laura, no gritó, no se enfadó. Estaba muy tranquila, y eso fue peor. Continuó hablando con su voz calmada. Dijo: «Mañana a las 9 de la mañana te espero en mi oficina. Creo que tú y yo tenemos que hablar de tu futuro en la empresa». Después de decir eso, se dio la vuelta, fue al mostrador, pagó su café y se fue de la cafetería como si nada hubiera pasado. Carlos y su compañera se quedaron helados. No se movieron por un minuto. Estaban en shock. La compañera tenía una cara de pánico. Luego, sin decir nada, recogieron sus cosas y se fueron muy, muy rápido. Yo me quedé allí, con mi libro en la mano, sin poder creer lo que acababa de ver. Fue como una escena de una película. Y la historia no termina ahí. Hoy hablé con una amiga mía que, por casualidad, trabaja en la misma empresa. Le conté la historia y no se sorprendió. Me dijo que hoy en la oficina todo el mundo hablaba de eso. Me contó que Carlos fue a la oficina de Laura Morales por la mañana. Y sí, lo despidieron. Perdió su trabajo por esa conversación en la cafetería. Imagínate, qué situación tan loca, ¿verdad? Yo todavía no lo puedo creer.